certificación sanguínea, ¿sí? Aunque en los hospitales de otros países, no sé cómo es en el Brasil, pero sé que hay centros médicos que también son pobres, ¿no? Sí, hay pobres, igual que en Bolivia, en Chile también creo que hay o no, hay algunos, o todos los centros médicos son bien montados. No, eso, entonces, y a veces en el Perú es lo mismo, aquí en Bolivia es lo mismo, y a veces te va a tocar aplicar silencio, grupo y factor sanguíneo. Entonces, necesitas tener en cuenta el principio primero teórico y después lo que vamos a hacer la práctica. Aunque sé que ustedes van a hacer en bioquímica o lo han hecho ya, grupo y factor sanguíneo. ¿Sí? Vamos a volver a repetir porque realmente es una práctica clínica y eso me interesa. Porque en realidad si me dices la parte de función también es clínico, pero eso es lo de menos, es más que todo por destrezas y, por ejemplo, yo cuando estaba de interno y estaba de médico era tan hábil para hacer función venosa que no tienen idea. Ya, o sea, no sé cómo, pero lo hacía bien y nunca la fallaba, y si la fallaba a veces, pero ahora dime hacer una función es difícil, ¿ya? Porque es la práctica y la práctica. ¿Sí? Entonces, de esa manera es lo mismo en lo que sería la función, se van a aprender sí o sí. Pero en esta parte de grupo factor, por favor, tomen atención, no va a durar mucho la clase, no tiene examen, pero sí. Creo que el viernes tenemos examen, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a hablar de que el señor Landsteiner, sí, es el que descubre los grupos sanguíneos, Landsteiner. Estamos hablando del alrededor de los 1900 o 1901, si no me equivoco, del siglo pasado. ¿Sí? Y este señor descubre los grupos sanguíneos un poquito, ¿cómo les puedo decir? Entre comillas, motivado porque algunas transfusiones en soldados, especialmente en soldados, eran muy exitosas. ¿Ya? Y algunas transfusiones pues no, porque los pacientes hacían reacciones y se morían. O si no, lo que se tiene en la historia, hay algunos papiros egipcios, ¿sí? Hay algunos papiros egipcios que parece, ojo, que se hiciesen, entre comillas, se hiciesen transfusiones sanguíneas en los papiros o incluso en los grabados de las rocas. Entonces, ¿será que es eso? Pregunta. Pero de lo que se tiene idea y tiene idea de la transfusión es desde los años más o menos 1400, 1500. ¿Sí? Y aquí hay una historia de un papa, uno de esos papas, ¿sí? No es papa, es papa, ¿no? ¿Ya? Esas papas. Sus papás, ya que resulta que tenía una enfermedad, este papá, y además era viejo, y él quería ser joven y curarse de la enfermedad, y creían que sacando la sangre de los niños, ya, chiquitos que no tenían ningún pecado ni nada, ya, y transfundiéndolos a ellos por algún método o algo, ellos se iban a sanar y iban a rejuvenecer, ya, y se tiene esto escrito en la historia, por si acaso está escrito. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ha hecho muchos intentos de transfusión y siempre se ha hecho, y sabemos que las transfusiones sanguíneas son valiosas, ¿ya? Por eso que también hay donaciones de sangre y campañas de donación. Aunque les voy a decir, últimamente no solo se debe hacer una transfusión sanguínea cuando es necesario, ojo, cuando es muy necesario. Siempre se corre peligro y ni siquiera confíes en la sangre de tu hermano o de tu hermano, ni siquiera ni de tu papá. ¿Por qué? Porque en realidad todo puede tener esa sangre, aunque se hacen los estudios, pero a veces se les escapa, incluso se ha escapado el VIH, se ha escapado el hepatitis, se ha escapado el Chagas, ¿entienden? Entonces muchos de esos detalles hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A veces se les escapa a los laboratorios. No digo que pase, pero eso pasa hasta en laboratorios súper sofisticados en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo es necesario? Generalmente se hacen transfusiones de glóbulos rojos, paquetes de plasma fresco, todas esas cosas. Entonces, Landsteiner descubre que hay 4 grupos sanguíneos, que estos 4 grupos sanguíneos son los más frecuentes. Hay subgrupos y llegan hasta 32, pero los humanos tienen 4 grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O el grupo C. Por favor, atiende, te va a ayudar esta parte teórica, ¿sí? Cuando hablo de los grupos sanguíneos, antes de que me olvide, ya, según lo que es la filogenética,
¿Qué quiere decir? Si hablaríamos de evolución, aunque los animales evolucionamos, igual los humanos, ¿ya? Pero en realidad la evolución tiene varios cabos sueltos. No sé si alguien de ustedes cree en la evolución, pero la evolución ya ha pasado a la historia. No, todo lo que se indica es que la evolución no existe. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuáles son los animales más antiguos que son arcaicos de este planeta, pero siguen vivos? Uno de ellos son los tiburones. Los tiburones han estado antes de que el humano, antes de que incluso los mamíferos estén aquí, han coexistido con los dinosaurios, y eso es lo que se cree, y se sabe eso muy bien. Y otros animales más, porque ellos no han evolucionado y saben hablar y muchas cosas más, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? La evolución está mal contada, en realidad, pero sí hay una evolución. ¿Por qué? Porque nos vamos acomodando a las situaciones con el que pasa el tiempo. Se dice que los humanos dentro de unos 1000 años, si es que seguimos en esta tierra, ya no vamos a ser como ustedes, van a ser seres humanos más flacos, lógico, los gorditos seguirán existiendo, más largos, con facciones más finas, casi todos más morenos, ¿sí? Con una piel casi igual, no he dicho negros, ¿no? Morenos ya, casi como nuestra piel. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque nos juntamos mucho y nos estamos mezclando. Ya, en realidad, el humano si hablamos de los humanos primitivos y creemos en eso, lo cual, como te digo, incluso esto de la evolución del hombre de Cro-Magnon, del hombre de Neandertal, es bien controversial, ¿ya? Y no vamos a ir a detalles. Yo solo lo único que te pregunto, ¿tú crees que los egipcios han hecho sus pirámides con ¿qué se llama? Con cincelitos? Esto está mal contado. O los griegos han hecho semejantes, incluso estos mismos templos egipcios, semejantes esculturas, lo han hecho a cincelcito y tan alto y se subían con qué, no creo. Está mal contado. ¿Ya? Y solo un poquito para destacar con ustedes es que si quieren investigar un poco, porque sería bueno que también investiguen, se les despierte esta cuestión, ¿ya? Es que en realidad esta es la cuarta civilización que supuestamente está sobre esta tierra. Nosotros somos el cuarto mundo, se llama. Si no crees, podrías investigar, solo son teorías, pero hablamos porque ha habido otros mundos tan sofisticados, y ahí están los egipcios, los mismos tiahuanacotas, cómo han hecho su puerta del sol tan interesante, grabado, y crees con cincecitos y con piedritas o algo que golpea. Olvídate, no es así. Hay algo que ha pasado, ha desaparecido un mundo, ha venido otro mundo, y es así, y tienen diferentes evoluciones. Pero, hablando un poco del humano primitivo, porque ha habido humanos primitivos, ¿sí? Que pensaban igual que nosotros todos, solo que no tenían quizás las herramientas y ¿cómo te puedo decir? Esa evolución en la tecnología, todos eran pobres, todos eran. ¿Y qué ha pasado? Los grupos sanguíneos estos han aparecido, son grupos que son mutaciones genéticas compatibles con la vida. ¿Ya? Entonces, este lance de los siguientes investigadores, hablando de los hombres de Cro-Magnon que se parecen más a nosotros, no mucho el de Neandertal, ¿sí? Se dice que la mayoría tenían grupo O, por eso que el grupo es el que más hay en la humanidad, y después son los otros grupos, ¿sí? Ahora, el grupo es el que más soporta muchas cosas, porque está mucho más, entre comillas, incluso no acostumbrado, perdón, no es la palabra, sino que se ha acomodado a todas las variaciones y muchas enfermedades. En cambio, estos sí tienen algunas enfermedades que son muy lábiles, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. 1. 2. El grupo A, en este caso, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0, ¿sí? En realidad, yo voy a dibujar a los glóbulos rojos para explicar esta situación. Entonces, vamos a explicar un glóbulo rojo, aquí está bien dibujadito, el glóbulo rojo de cada grupo. En este caso, voy a dibujar al glóbulo rojo del grupo A. ¿Cómo es un glóbulo rojo del grupo A? El glóbulo rojo del grupo A tiene una proteína de membrana. Y esta proteína de membrana se expresa de esta manera. Ojo, esto es arbitrario del color o algo. Entonces, es como decir, si viene un auto de Chile, ¿cómo lo vamos a reconocer? Por su placa. Ya, es un auto, todos son glóbulos rojos, pero ¿cómo los reconoces? Por la placa, es diferente. Entonces, esta es una placa que tiene A, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa con, aquí ya voy a poner estos elementos que son las proteínas, son proteínas de membrana que exponen los glóbulos rojos, y este otro va a ser
un glóbulo rojo del grupo B. Un glóbulo rojo del grupo B. Entonces, si dibujamos este glóbulo rojo del grupo B, mira por favor, vamos a tener una proteína, otra que expone su membrana, grupo B. ¿Sí? Es muy diferente al otro. Son glóbulos rojos, pero exponen otras proteínas. Y en este caso, este glóbulo rojo va a ser del grupo AB, porque expone las dos proteínas. O sea, las proteínas de membrana son elementos que están exponiendo, tiene el glóbulo rojo y lo tiene en la superficie de membrana. Son proteínas de membrana o de superficie de membrana celular. Finalmente, el grupo 0 no tiene. Por eso que se llama grupo O o grupo 0, porque no tiene proteínas de membrana. Estamos. A estas proteínas de membrana, a estos elementos, se les llama aglutinógenos. A estos elementos se les llama aglutinógenos. ¿Qué significa? Es una proteína que expone cada glóbulo rojo por el grupo que es. Si expone una proteína, entre comillas, del grupo A, será su aglutinógeno del grupo A. ¿Sí? Ahí está. Aglutinógeno del grupo B. Aglutinógeno AB, porque tiene los dos y no tiene aglutinógenos. ¿Estamos? Bien, eso primero. Una cosa también que deben saber, estos glóbulos rojos circulan en el plasma. Y en el plasma existen lo que se llaman, ojo, voy a poner aquí plasma. Aquí tienen las famosas aglutininas. ¿Qué son las aglutininas? Son inmunoglobulinas. Entonces, los aglutinógenos son como elementos. ¿Qué es un aglutinógeno? Ya deben estar en la parte de glóbulos rojos o blancos están, en teoría. No han llegado a glóbulos rojos. Ya. ¿Qué es un antígeno? ¿Cómo definen a un antígeno? Una proteína. Cualquier elemento extraño, ¿es correcto? Desconocido. Entonces, ¿por qué se llaman aglutinógenos esto? Porque viene de eso, que si este glóbulo rojo lo pusiera a un paciente que tiene del grupo B, ¿ya? Entonces este se convierte en extraño. Porque en realidad cuando tú ves una placa de otro país, en Bolivia, o donde vayas, cuando nosotros vamos allá a Chile con nuestras placas bolivianas podemos entrar, pero estamos distinguidos porque somos extraños, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, por eso que estas proteínas de membrana se llaman aglutinógenos, son elementos extraños para otro, si lo transfundieras en otro grupo. ¿Entendido? Ahorita ya vas a ver. Ahora, en cada plasma de estos glóbulos rojos existen aglutininas. En este caso, el grupo A va a tener unas aglutininas que se llaman anti-B. Aglutininas anti-B. No pueden ser anti-A porque destruirían sus propios glóbulos rojos. ¿Me estás entendiendo? Entonces las aglutininas son anti-B. ¿Sí? Las del grupo B van a ser aglutininas anti-A. No puede ser anti-B porque destruiría sus propios glóbulos rojos. ¿Estamos? ¿Sí? En cambio, ¿qué crees que pasa con la persona que tiene y es del grupo AB? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué tendría que pasar con él? Pues no tiene las aglutininas. O sea, no tiene aglutininas. No tiene, para nada. No tiene aglutininas. Y no puede tener, porque ya sea que tenga A o B, se van a destruir los glóbulos rojos. Entonces, este no tiene aglutininas. Ya sabes que las aglutininas que son inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas, ¿qué es lo que destruyen? Destruyen a los antígenos. No te olvides de esto. ¿Ya? Finalmente, el grupo 0. ¿Qué pasa con el grupo 0? El grupo 0 o el grupo O sí tiene las dos aglutininas. Sí tiene las dos aglutininas. Entonces, a este yo no le puedo transfundir el grupo A porque los va a destruir. No puedo transfundirle del grupo B porque los va a destruir. Este grupo O solo recibe su sangre, ¿ya? Del mismo grupo, ¿ya? En cambio, este no tiene aglutininas, puede recibir del A, del B o incluso este glóbulo rojo lo puede recibir. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos no son más que proteínas de membrana que se expresan en los glóbulos rojos y son dos tipos de proteínas de membrana en realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Solo hay dos aglutinógenos, el A y el B, ¿ya? Y con la combinación de ellos se hacen 4 grupos de sangre.
Cuando se expone solo el aglutinógeno A, es del grupo A. Cuando se expone el aglutinógeno del grupo B, es del grupo B. Cuando se exponen los dos aglutinógenos, es del grupo ¿qué? AB. Y cuando no expone los aglutinógenos, es del grupo C. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, vamos a ir a hablar del factor LH. El factor LH o factor Resus. ¿Estamos? El factor LH o factor Resus. Este factor LH, ¿sí? O factor Resus, viene de lo que sería el monoresus. ¿Sí? Estos, no me acuerdo ahorita de los investigadores que descubren el LH, les voy a decir, Landsteiner es de los grupos, ¿ya? Y vamos, mejor le ponemos el nombre de los descubridores de LH. Vamos a ver, porque bueno, no es malo saber estas cosas. ¿Sí? Del LH, sanguíneo descubridores, vamos a ver, LH sanguíneo, los vecinos, para pero Landsteiner también, Resus, no, algo más. Landsteiner sí descubre los grupos sanguíneos, pero los del LH, bueno, porque sigue trabajando Landsteiner en esto. Y resulta que él descubre esto y empieza a hacer las transfusiones de sangre. Y resulta que algunas transfusiones eran exitosas y otras no. Entonces dice, ¿qué está pasando? Hay algo más que no está bien y no lo he descubierto. Entonces, con ese Wiener descubre al factor LH. Así se llama, factor LH. ¿Sí? Porque viene del monoresus. ¿Saben qué hacía este señor? Y estos son los experimentos que han hecho estos 2 o 3 investigadores. Resulta que ponía los glóbulos rojos de humano en diferentes plasmas de animales. El plasma ya sabes que tiene las inmunoglobulinas. Entonces, utilizó plasma de conejo, de oveja, o sea, que se llama de ovito, bueno, oveja, no me acuerdo qué se llaman ellos, ya de perro, ya, de muchos animales, y dentro de ellos no era muy clara la reacción. Pero cuando utilizó plasma de monoresus era clara la reacción. ¿Qué quiere decir? Algunos de las muestras de sangre humana, ¿sí?, reaccionaban con el plasma del monoresus. ¿Qué quiere decir reaccionaban? ¿Sí? Se aglutinaban. Entonces se aglutinaban, entonces cuando aglutinaban le decían LH positivo o factor resus positivo. Y si no aglutinaban, le llamaban factor resus ¿qué? Negativo. Entonces, de esa manera, escúchame bien, se descubre el LH. Y era muy específico a la inmunoglobulina del monoresus. Entonces, si yo te lo quisiera dibujar a los glóbulos rojos LH positivos y LH negativos, te lo voy a dibujar aquí a los glóbulos rojos LH positivos. ¿Estamos? Mira por favor, ¿ya? Entonces, aquí tengo un glóbulo rojo del grupo A. Aquí está un glóbulo rojo del grupo A. ¿Sí? Aquí vamos a poner ya su para ser AB. Ahí está. Después tenemos un glóbulo rojo del grupo B. Ahí está con su proteína que está exponiendo en la membrana celular, el grupo B. ¿Sí? Y un glóbulo rojo del grupo O que no tiene nada. Bien, ¿qué es el factor LH y cómo reacciona? Resulta que el factor LH es otra proteína adicional que tiene el glóbulo rojo que expone en su membrana. Por ejemplo, estos de aquí serían los glóbulos rojos de los diferentes grupos que son positivos. Estos son los LH positivos. Entonces, aquí tienes A, LH negativo. Aquí tienes A, LH positivo, porque tiene una proteína adicional. ¿Sí? Aquí tienes B, LH negativo y B, LH positivo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿hay aglutininas anti-LH? Pregunta así, ¿cómo estás? Por ejemplo, en mi plasma ahorita, que yo soy del grupo O, tengo 2 aglutininas que están circulando y todo el tiempo están viajando por el plasma para ver que no entre ningún extraño. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿hay aglutininas anti-LH? Pregunta, no hay aglutininas anti-LH. Aglutininas anti-LH no existen. No existen, no es que no existan. No hay en un paciente. No hay un paciente. No es que no existan, sí existen. No hay un paciente. En realidad, ¿a qué me refiero de que no haya un paciente normalmente? Porque para que se presenten y se desarrollen, primero el paciente debe exponerse al LH positivo. ¿Qué quiere decir?
¿Quiénes desarrollan aglutininas anti-RH? Los negativos. Toditos los negativos pueden desarrollar aglutinina anti-RH. ¿Qué significa? ¿Sí? Van a desarrollar siempre y cuando se expongan al antígeno. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo o ustedes, yo fuera ORH negativo, ¿sí? Y por alguna razón me ponen un glóbulo rojo ORH positivo, ya ahí recién voy a desarrollar aglutininas anti-RH para destruir a ese charco. Mientras tanto, no hay aglutininas. Entonces, ¿cómo se hace esto? En realidad, cuando se producen las aglutininas anti-RH, ya debe haber una primera exposición al antígeno, primera. En esa primera, en realidad, no pasa nada. No pasa nada con el paciente, no pasa nada. En realidad, quizás ni siquiera el paciente va a desarrollar sintomatología. Pero ¿qué ha pasado? El paciente ya se ha sensibilizado. Eso significa, o sea, ¿qué quiere decir? Ya ha reconocido al antígeno. ¿Y qué pasa si en una segunda ocasión a mi cuerpo, que ya tengo aglutinina anti-RH, ¿sí? Vuelvo a detectar un glóbulo rojo RH positivo, que es extraño, empiezo a producir una tremenda destrucción de los glóbulos rojos extraños, que se llama ¿qué? Hemólisis. Entonces, fíjate cuán importante es saber eso, ¿sí? Las aglutininas para el grupo siempre existen, pero las aglutininas anti-RH no va a haber en los pacientes mientras no se expongan al RH positivo. Los que pueden desarrollar aglutininas anti-RH solo son los negativos, no los positivos. Los positivos no pueden hacer aglutinina anti-RH porque se destruirían ellos mismos. ¿Estás entendiendo? Entonces, definitivamente, solo los RH negativos van a generar aglutininas anti-RH. Pero ¿cuándo las van a generar? Cuando tengan una primera exposición al antígeno. O sea, ¿qué quiere decir? A la primera lo reconozco y desarrollo defensas contra ese glóbulo rojo a la segunda. Entonces, a la primera no va a pasar nada, pero sí voy a desarrollar, me voy a ¿qué? Sensibilizar. Y si viene una segunda, ¿qué es lo que voy a producir? Una tremenda hemólisis y destrucción de los glóbulos rojos. ¿Entendido? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Doctor, entonces no entendí cómo se detecta si es RH positivo o negativo. No estamos ahorita viendo cómo se detecta. Lo vamos a hacer en la práctica. Esta es la parte teórica. En realidad, ¿cómo es la parte teórica? O sea, si quieres tomarlo, ¿cómo es el paciente que tiene, cómo es el glóbulo rojo que es RH positivo y RH negativo? El RH positivo, estos toditos son RH positivos. ¿Por qué? Porque además tienen una proteína adicional en su membrana. Ojo, ¿qué te he dicho? Este es RH positivo, perdón, este es del grupo A, ¿por qué? Porque tiene en su membrana a la proteína verde. ¿Estamos? Entonces, ojo que ahorita esto es solo teórico. ¿Ya? ¿Qué son estas proteínas? Son proteínas de membrana, son receptores o proteínas de membrana. Estas se tienen en la membrana celular. Como te digo, es como una placa. Si yo agarro dos autos igualitos, le saco la placa, son autos igualitos, nada más. ¿Ya? Como los glóbulos rojos idénticos, así como estos. Pero ¿qué pasa si les pones una placa y otra a la otra placa? Se distinguen. Entonces, este es del grupo A porque tiene una proteína verde que está exponiendo en su membrana. Este es del grupo B porque tiene una proteína azul en su membrana. ¿Estamos? Este es del grupo AB porque tiene exposición de las dos proteínas en su membrana. Y este va a ser del grupo O 0 que no tiene proteínas. Ahora, todos estos son grupos. Ahora, ¿cómo son el grupo más el LH? Aquí se adiciona una otra proteína, es el palito que le he puesto en negro. Entonces, ¿qué es el LH? Otra proteína de membrana que distingue al glóbulo rojo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, este es sin proteína y este es con proteína. Entonces, el que no tiene proteína es LH negativo, el que tiene proteína es LH positivo. Ahora, ¿cómo se detecta en la prueba de laboratorio? Ya lo vamos a ver, se detecta con aglutinación. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos a juntar a estos glóbulos rojos que te voy a explicar más adelante, o si quieren ahorita les explico. Ya ahorita les voy a explicar. No voy a hablar de lo que es la eritroblastosas fetal, que después vamos a hablar. Bien, escúchame bien, mira cómo pasa esto. Cuando yo tengo una placa de sangre, yo como les digo, que ahorita bien hecho en la parte práctica, y sé que es difícil, no es tan fácil de entender, ¿qué es lo que coloco?
coloco una gota de sangre, 1, 2 y 3, ¿correcto? 3 gotas de sangre. Y el orden para colocar los sueros son anti-A, anti-B y anti-D o anti-RH, para que me entiendas. ¿Ya? Es el anti-D. ¿Qué son los sueros? Son las gotitas. Los sueros que vas a colocar, los sueros, ya son inmunoglobulinas sintéticas. Esos líquidos que son inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Qué pena que no estén llevando esto, ya no estén manejando estos detalles, porque ya deberían estar por los temas de examen, porque esto es en el tema de examen. Las inmunoglobulinas tienen muchas funciones. Una de ellas, destruir el antígeno. ¿Ya? En este caso, si yo soy del grupo O, ¿ya? Y ella es del grupo A y me transfunden su sangre a mí, pregunta, ¿sí? No, escúchame, ¿quién es el antígeno? Los glóbulos rojos de ella, en mi cuerpo. Ellos son los extraños. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a destruir sus glóbulos rojos, son extraños. ¿Y cómo lo va a hacer? En base a inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, ¿qué van a hacer? Digamos, toditos estos son glóbulos rojos de ellos. Toditos. ¿Ya? Y han entrado en mi sangre. ¿Qué vamos a hacer? Hay que destruirlos. Entonces, lo único que hace mi cuerpo es desarrollar inmunoglobulinas, o que ya las tiene con su grupo, para agarrar y mutarlas a todos los glóbulos, y evitar que estén circulando por mi sangre, porque son antígenos. ¿Ya? Una de las formas de acción de las inmunoglobulinas son aglutinación, por eso aquí se habla de aglutinación, lisis, la otra forma, precipitación, la otra forma, y la otra forma de lisis, aglutinación, precipitación, y hay una más, no me acuerdo, hay una forma más de esto, pero es a destruir el antígeno. ¿Entendido? Bien, ahora, mira, voy a poner las gotas, anti-A, anti-B. Espero que hayas entendido eso. ¿Ya? Ejemplo, yo soy del grupo O positivo. O positivo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿sí? Si yo soy del grupo O positivo, ¿cómo creen que se va a producir la reacción aquí? Vamos a decir que yo soy de este grupo. Sí tengo las dos aglutininas, ¿correcto? Entonces, si tengo las dos aglutininas, soy del grupo O positivo, ¿será que cuando yo coloco estas aglutininas van a aglutinar a mi sangre? No, porque tengo las dos. Tengo aglutinina anti-A y tengo aglutinina anti-B. Entonces, si las tengo, no tienen por qué mis glóbulos rojos aglutinarse o no, porque las tengo. Entonces, aquí la sangre va a estar como sangrecita, gotita de sangre, bien mezcladita. ¿Sí o no? Sangrecita. Ahora, pero soy LH positivo. Pongo la tercera gota. Pregunta, si yo soy LH positivo, ahí estoy, ¿será que tengo aglutininas anti-RH? Nunca. No puedo, porque destruiría mis glóbulos rojos. Pero yo, para distinguir, coloco el anti-RH. Y si soy positivo, ¿qué va a pasar? Se van a aglutinar los glóbulos rojos. Entonces, aquí se produce aglutinación. Entonces, sé que yo soy LH positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que me pongan una inmunoglobulina para aglutinar a mis glóbulos rojos, eso demuestra de que no tengo la aglutinina. Y esa aglutinina, si la tuviera, destruiría mis propios glóbulos rojos. ¿Entendido o no? ¿Sí? Vamos a hacer la práctica esta. Vamos a ir con otra práctica, digo otro esquema. Estamos a buenas horas bien. Vamos a hacer esta práctica nosotros. La que les debo y les quiero dar el día viernes es la práctica de LCP, les había comentado, ¿correcto? ¿Ya? Voy a darles el video ese día y estoy esperando a que me llegue el nuevo muñeco que pedí, que tendría que llegar entre mañana, si es posible, si llega para el viernes lo hacemos. Ya es un muñeco más grande, ya no es ese muñeco inflable que manejaba el año pasado, aunque ese ya se arruinó, también se ha pinchado, pero este es un muñeco más grande, ¿ya? Y es de mejor calidad, y es un torso entero de humano. ¿Sí? Bien, ahora vamos con ustedes. Escúchame bien. Mira, por favor, ahora he puesto las gotas de mi paciente y en los tres ha aglutinado. Pregunta, ¿de qué grupo es? AB positivo. Aglutinen A, aglutinen B, entonces es AB, y aglutinen D es positivo, entonces AB positivo.
¿Correcto? ¿Por qué es AB positivo? Él no tiene aglutinina. Si le expongo a las aglutininas, los glóbulos rojos se juntan, se destruyen, entre comillas, por la inmunoglobulina. ¿Sí? Seguimos. Voy a hacer otra prueba. Esta sí puede darse en el examen práctico. Ejemplo, tú tienes una gota de sangre y la gota de sangre aglutina aquí y no aglutina ahí. ¿Qué grupo es? B negativo. B negativo. A. B negativo. Sí, es B negativo. Es B negativo. ¿Sí? Es B negativo. Sí, es B negativo. Ojo, es B negativo. Ojo que con esto vamos a hacer la prueba. Vamos a ver y les voy a hacer las prácticas. Mientras tanto, tú tienes que saber esto. Esta es la base. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el que puede recibir todas las sangres? Pregunta. Y no desarrolle ninguna aglutinina. Pregunta. AB, ¿cuál AB? ¿Positivo o negativo? Positivo. El AB positivo puede recibir todas las sangres, primero porque no tiene aglutininas anti-A y nunca va a desarrollar aglutininas anti-LH. Pregunta de examen. ¿Cuál será el receptor? Este es el que va a recibir todas las sangres. Este es el receptor universal, o sea, el AB positivo. ¿Quién será el donador universal? O negativo. El O negativo. Primero porque este no tiene ningún antígeno en su superficie, es como un glóbulo rojo virgen. Si te dan una autovirgen, si pudieras vos ponerle la placa que quieras, le puedes poner placa de Brasil, de la Argentina, de Bolivia, lo que quieras. Si se pudiera hacer, creo que no se puede, ¿no? Pero más o menos es así. ¿Entendido? Bien, preguntas. Ok, lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Se pueden irse y nos vemos el día. Son estudios.